días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre uno de los temas que tiene que ver con las consideraciones éticas en los distintos ámbitos de intervención del profesional psicólogo. Esta clase sí, va a estar dividida en 3 videos. Uno de los videos implica, o para que ustedes puedan tener información sobre las pautas éticas en el ámbito de la investigación psicológica y psiquiátrica, las pautas éticas en el ámbito jurídico forense, es otro video, y las pautas éticas o consideraciones éticas en el campo del psicodiagnóstico y de evaluación psicológica. La intención que por ahí vamos a intentar perseguir en este espacio es poder brindar algunos aportes que nos den o que nos ayuden a pensar el uso adecuado de las técnicas en evaluación psicológica, que podamos tener en cuenta qué razones, qué criterios tomamos para la utilización de determinada batería diagnóstica, pero sobre todo, y en la línea que venimos trabajando en la materia en deontología y ética profesional, pensar y poner atención, prestar atención exclusivamente a cuáles son las necesidades, los contextos, pero sobre todo los derechos que están, ¿sí?, o que les pertenecen a las personas que están implicadas en el proceso de evaluación psicológica. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta el ámbito de aplicación, vamos a tener en cuenta los destinatarios, vamos a tener en cuenta los aspectos contextuales, vamos a tener en cuenta los conocimientos pertinentes para el uso, para la administración de las técnicas de evaluación psicológica. Esos serían los objetivos que vamos a perseguir en este breve tiempo que vamos a compartir. Y vamos a comenzar charlando un poquito y contextualizando, conceptualizando qué es la evaluación psicológica. La evaluación psicológica es un proceso, es un camino, ¿sí?, a este conocimiento de la psiquis, de la estructura, de las características más personales, más íntimas de una persona, pero también de un grupo, también de una organización. Ya vamos a ver por qué. Esta idea de que es un proceso que implica, ¿sí?, un camino hacia ese conocimiento de las características más personales de un sujeto, ya nos invita a pensar que detrás hay una cierta metodología, hay un cierto enfoque, ¿sí? Y por eso podremos pensar que la evaluación psicológica recibe aportes a lo largo del tiempo, fue recibiendo aportes de distintas teorías, metodologías, enfoques, pero sobre todo estos aportes también estuvieron relacionados a que a lo largo del tiempo la evaluación psicológica como práctica científica fue teniendo lugar en diferentes ámbitos de inserción del profesional psíquico. ¿Qué quiere decir esto? Se alejó un poco, ¿sí?, entre comillas, del ámbito estrictamente clínico, del ámbito estrictamente para determinar una patología, una desviación de la norma, ¿sí?, si se quiere, norma en el sentido de un grupo de personas que tiene cierto rango, no sé, por ejemplo, en el IQ, ¿sí?, cierto rango en el coeficiente intelectual, y que una persona podría detectarse a partir de estas evaluaciones, allá en 1900 por Binet, a través de los test psicométricos, podría detectarse que una persona está por debajo o está por arriba, ¿sí?, de esa media. Hoy podemos hablar que la evaluación psicológica tiene lugar en distintos ámbitos, porque no solamente es en el ámbito clínico, no solamente es en el ámbito educacional, en el ámbito de selección de personal, selección por competencias, en el ámbito organizacional, laboral, evaluar desempeños en una empresa, evaluar a sujetos que están involucrados en algún tipo de litigio judicial, como por ejemplo una pericia psicológica, evaluar el clima organizacional en una empresa, en una organización determinada, evaluar y hacer una pericia para ver si una persona presenta indicadores de una situación de abuso, de una situación de violencia, en fin. El ámbito de inserción del profesional sí en el campo de la evaluación psicológica fue creciendo, y fue creciendo bastante. Esto nos hace pensar
Ustedes quizás no ven el título de la imagen que les pongo, pero es la ley 7512. Esta ley, al igual que los marcos deontológicos, nos invitan a pensar la evaluación psicológica como una actividad reservada al título del profesional psicólogo, que tiene implicancias desde su lugar y desde su labor científica, que debe ser ejercida de manera competente, pero siempre reconociendo el proceder ético, pensando en que la evaluación psicológica y todas las acciones involucradas en esta estrategia o en esta herramienta que tenemos los psicólogos, debe visibilizar este deber y este derecho. Derecho, en tanto y en cuanto uno podría pensar que es una de las actividades reservadas al título, que es un derecho del profesional, que es un derecho de una persona tener conocimientos de sí a partir de esta herramienta, pero un deber en el sentido de lo que el profesional debe hacer para encuadrar un proceso de evaluación psicológica. Para eso ustedes van a estudiar las pautas internacionales del uso de los test, que principalmente el código del psicodiagnosticador, que principalmente les van a proponer 12 pautas. Estas 12 pautas van desde el contexto profesional en el que se elabora la evaluación psicológica, la competencia y los conocimientos que el profesional requiere, el secreto profesional, el consentimiento informado, la comunicación, la difusión, el mantenimiento de los temas. Son 12 puntos que ustedes lo van a estudiar. La intención es que a partir de este video podamos ampliar la mirada de estos 12 puntos y los podamos contextualizar. El actor profesional, sí, de profesional sí, digamos, en el campo de la evaluación psicológica, vamos a ver y ya nos vamos dando cuenta que no solo tiene que ver con el uso de habilidades, destrezas metodológicas y conceptuales, es decir, no solo tiene que ver con conocer la técnica, sino el ajustarse, el encuadrarlo en procedimientos rigurosos. Estamos hablando de que es una actividad científica, que este actor del profesional en el campo de la evaluación psicológica también va a visibilizar una experiencia. Cuando uno va ganando experiencia, va resolviendo ciertas cuestiones que quizás cuando uno apenas se recibe o recién se recibe no las tiene en cuenta. Pero para esto es necesario que siempre tengamos en claro, siempre tengamos como guía estas pautas éticas, los códigos deontológicos para nuestro, está mal escrita la diapositiva, ahora me doy cuenta, para nuestro ejercicio profesional. No solo hace falta saber, ¿sí?, sino también hace falta tener conocimiento del deber ser de ciertos aspectos para poder hacer y tener un comportamiento ético, un comportamiento responsable como profesionales. Cuando hablamos de que la evaluación psicológica tiene guías de comportamiento para una adecuada realización, estamos hablando de lo que ya conocemos, las normas, los principios, ¿sí? Ahí dice principios principales. Bueno, normas y principios que guían el accionar del profesional y que ya los conocemos, porque fuimos charlando, porque fuimos conversando en otras instancias de la materia, ¿sí? Y tienen que ver, ustedes se acuerdan de estos principios éticos, tienen que ver con, si vamos a tomar la psicoética, con el principio de autonomía, con esta capacidad de autogobernarse, de tomar decisiones de una persona, con buscar hacerle el bien a la persona, o al menos no dañarla, pero también con un principio de equidad, donde a todos los podemos tratar por igual, independientemente de su razón social, de su razón jurídica, de su ideología, ¿sí? Estos principios que ustedes los conocen también estructuran el campo del ejercicio profesional. Si ustedes van a los códigos, estos son algunos de los principales principios y normas que nosotros vamos a verlas visibilizadas en la administración de la evaluación psicológica. Van a ver que por un lado, ¿sí?, los principios de integridad, los principios de competencias son esenciales para tener en cuenta el buen desempeño del profesional en el marco de la evaluación psicológica, la norma de confidencialidad, o sea, la importancia de reservar, ¿sí?, en secreto aquello que surge en la relación profesional. Siempre pensemos que la evaluación psicológica a mí me acerca información, un conocimiento del sujeto, algo muy íntimo del sujeto. Pensemos en las técnicas proyectivas, por ejemplo. Si alguien hizo alguna vez un
un HTP, una persona bajo la lluvia. Uno accede a información muy íntima que debe ser resguardada, no solo en ese momento, sino también luego de la relación en el marco profesional de la evaluación psicológica. Por cuánto tiempo mantengo los test, cómo los resguardo, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, pero siempre en la evaluación psicológica el consentimiento informado, ¿sí? En este contexto en particular es necesario que no lo olviden. Habíamos hablado de cuando se trata de niños, es necesario que sea explícito, pero cuando se trata de adultos también. La persona debe comprender para emitir una voluntad, comprender de qué se va a tratar, comprender cuánto va a durar el proceso, con qué técnicas vamos a trabajar, ¿sí? Eso ya lo vamos a profundizar un poquito más. La idea de que nosotros pensemos los criterios éticos los vamos a tomar principalmente en dos líneas. En la aplicación, ¿sí?, de la técnica, pensando que para aplicar o para administrar una cierta batería diagnóstica necesitamos priorizar los criterios de selección y administración. ¿Eso qué quiere decir? No puedo yo tomar cualquier técnica. Tendré que hacer la selección de mi batería diagnóstica en función de las necesidades, en función del contexto, en función del tiempo, en función también de las capacidades, los alcances y los límites de ese sujeto que va a ser evaluado. Tengo que poder reconocer los alcances y límites que tienen ciertas técnicas. Hay técnicas que son muy específicas, ¿sí? Y hay técnicas que por ahí uno lo puede administrar en distintos contextos, ¿sí? Por ejemplo, el Bender es una técnica que se usa en varios contextos, ¿sí? En el educativo, en el educacional, en el laboral, en el jurídico, es una técnica que se usa. Tiene límites, ¿sí? Porque quizás es una técnica que uno podría detectar el grado de maduración visomotriz, indicadores de organicidad, también podría indicar algunos aspectos, si se quiere, proyectivos, emocionales, pero tiene límites porque es una técnica estructurada, es una técnica que implica la reproducción de ciertas tarjetas, ¿sí? Y puede haber límites para poder evaluar o para poder hacer una inferencia de otros, si quiere, de otros aspectos, de otras características, de otras perspectivas de la persona. Valorar las características sociales y las características culturales o transculturales. Ahí veo otro error. Somos sujetos de la falta. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, ¿no? Estaba dando el ejemplo del Bender. El Bender, si bien es una técnica que se usa en distintos lugares del mundo, es necesario que los baremos sean locales, porque yo mido, ¿sí?, por ejemplo, en un niño, la maduración visomotriz, pero comparándolo con un grupo de su misma edad, de su mismo contexto, y eso, acá en Tucumán, ha sido muy interesante el estudio que se hizo respecto a zonas urbanas y zonas rurales para pensar el baremo de esta técnica. Las características sociales de una persona y las características culturales definen también el proceso de evaluación. Esto es lo interesante en una evaluación cuando hizo un pasaje, quizás desde lo patológico, a algo más contextual, a características, diría yo, y muchos autores lo plantean, de una ecoevaluación, ¿sí? Tener en cuenta y valorar el contexto ecológico, el contexto cultural en el que uno realiza la evaluación. Y por otro lado, el análisis. ¿Sí? El análisis que implica este juicio clínico, esta construcción singular del profesional, ¿sí?, que implica un diagnóstico multidimensional, es decir, que no solo yo tomo lo que me dice la técnica, vamos a suponer, salgamos del Bender, la persona bajo la lluvia, no solamente es esa técnica, sino el diagnóstico implica un poquito más allá de la técnica misma, ¿sí? Es importante que en este análisis evitemos la etiqueta en las personas, ¿sí? Bueno, esta persona no alcanza la media, o esta persona presenta indicadores de depresión, que no quiere decir una persona depresiva, ¿sí?
Es muy importante con este último punto también, ¿no? De cómo yo comunico los resultados, cómo escribo, cómo hago el informe escrito, para quién. Es decir, que cuando nosotros pensamos en esta comunicación, también tenemos en cuenta el destinatario, ¿sí? El informe, si bien tiene que reflejar, no sé, por ejemplo, pensemos en una evaluación que me lo solicita un juez, tiene que reflejar lo que el juez me solicita, debe también tener un lenguaje claro, debe tener un lenguaje que se pueda entender, debe tener un lenguaje que también no invite a la etiqueta o a estigmatizar a una persona, sino más bien que refleje esa área de personalidad que me están pidiendo, ¿sí? Sea un juez o sea la misma persona, que yo pueda indagar, que yo pueda inferir. Cuando uno habla de la comunicación, habla de la comunicación escrita, habla de la comunicación verbal, no puede dejar de lado, y a veces también hay límites en este aspecto, de un espacio de cierre con, en este caso, el evaluado. Hay aspectos, un poco ya lo conversamos en las clases, que hay limitaciones, pero también es una decisión en cierto aspecto del profesional. Por ejemplo, cuando yo hago una evaluación en un ámbito jurídico, cuando yo hago una evaluación en un ámbito laboral, para una selección de personal, supongamos, para una pericia no sé, en el área penal, no hay a veces posibilidades de devolverle algo al consultante, al evaluado en este caso, ¿sí? Y eso también implica cómo hago el proceso, ¿sí? Cómo cierro el proceso, qué palabras les digo al final, qué palabras, pensemos que en proceso de evaluación implica un proceso de movilización también para la persona, y que también necesita cierta información para poder cerrar ese proceso. Cuando nosotros centramos la mirada en evaluación psicológica, acá lo van a ver cortadito, igual yo se les voy a ir contando, ¿qué vimos hasta acá? ¿Qué implica una evaluación psicológica? Es un procedimiento, es una herramienta científica. Los instrumentos, las técnicas de evaluación, los test, las técnicas proyectivas, tienen criterios de confiabilidad, tienen criterios de validez, ¿sí? Es lo que los hace o hace estas herramientas también que tengan este carácter científico. Por eso es importante que el profesional realice la evaluación psicológica, ¿sí? En un contexto profesional. Además, que sea y que esté legalmente acreditado. La evaluación psicológica no solamente implica esta actividad científica, sino una actividad científica que está en el marco de una disciplina científica que es la psicología y que debe ser llevada a cabo por un profesional que esté acreditado, es decir, un profesional licenciado en psicología, un psicólogo, psicóloga que cuente con esta acreditación para poder realizar la evaluación psicológica. Es importante cuando veíamos también los principios que guían toda práctica profesional, que el trabajo, ¿sí? La acción del profesional que administra una evaluación psicológica siempre se oriente desde este lugar de promover el bienestar de los sujetos. Que toda persona que esté o que sea de alguna forma evaluada en este campo de la evaluación psicológica se dé en una relación profesional, ¿sí? Que se evite las técnicas, por ejemplo, con esta idea de que estén en el mercado. Ya algo habíamos conversado, ¿no? A veces, no sé, invitar a una persona a realizar una evaluación psicológica y ofrecerle no sé, te regalo una evaluación psicológica, si venís conmigo te llevas un test. Bueno, no, nosotros como profesionales debemos evitar la mercantilización de la psicología, y la evaluación psicológica son herramientas que devienen de esta disciplina científica. Hay que promover la atención, ¿sí? A los consultantes sin distinción, sin discriminación de clase social, religión, situación económica. Pensemos esto del principio de justicia. Fíjense que ya estamos hablando acá del principio de beneficencia, el principio de justicia, que lo vemos plasmado en estas recomendaciones. Los 12 puntos de la ley también ustedes van a ver que se vinculan a
se vinculan al resguardo, ¿sí?, de estas pautas, que la relación con el consultante permanezca dentro de esta situación profesional, ¿sí?, que se mantenga, ya habíamos hablado de que la relación profesional en cualquier ámbito implica esta cuota de confianza, ¿sí? Entonces, mantener la relación en lo estrictamente profesional, guardar en confidencia lo que surja de las técnicas, a menos que hay datos que yo sí tengo que informar, si es una pericia, por ejemplo, que no influyan nuestras orientaciones políticas, ideológicas, religiosas sobre lo que nosotros vamos a manifestar en el consultante. A mí me parece que, o yo lo veo y tiene ciertos indicadores, ¿sí? Es un proceso riguroso, decíamos hace un momento, y es también importante tenerlo en cuenta. Que se resguarde la autonomía, ¿sí?, y que se resguarde la intimidad en esta relación profesional. El consentimiento informado, el secreto profesional, que son aspectos que ya fuimos trabajando y lo vemos plasmados en este campo también de la evaluación psicológica. Para terminar, me gustaría, bueno, compartirles una pequeña frase, una pequeña construcción, que lo van a ver ustedes escrito ahí, que el devenir ético, en este campo también de la evaluación psicológica, comprende una competencia, ¿no? Hablábamos de que el profesional necesita ser competentes. Es una actividad científica, pero que todo aquel que tenga el título de psicólogo la puede realizar, porque es una actividad reservada al título. Pero para realizarla necesita, y acá viene por qué hablamos de un criterio ético, esta competencia científica y técnica, pero que debe estar acompañada de una actitud responsable en el uso, en la administración, en la comunicación, ¿sí?, de los resultados, porque esta forma responsable, esta actitud responsable, es lo que visibiliza, dignificar la intervención que realizamos sobre las personas. Bueno, con esta frase me voy despidiendo. La intención es que tengamos una idea de las consideraciones éticas, es un tema que también ustedes lo van a ver en otras materias, pero desde la cátedra de Deontología y Ética Profesional es importante que vayamos viendo estas particularidades de los ámbitos, tengamos en cuenta qué implica esta responsabilidad profesional en el campo de la psicología y particularmente en el campo de la evaluación psicológica. Bueno, nos estamos viendo en el espacio de clases. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao, chao.